¿Cuándo un sentimiento extraño de algo no está bien aquí terminó salvándote de algo horrible? Me desperté a las 3 de la mañana una vez y de inmediato me senté en la cama. Me sentía en alerta y mi corazón se aceleró cuando vi que mi gato también estaba en alerta, totalmente despierto cerca de mis pies con sus orejas muy atentas. Pero no vi ni escuché nada extraño. Algo no se sentía bien y no me podía relajar. Así que me levanté y fui a la cocina. Encendí algunas luces y comí algunas golosinas a pesar de que no tenía hambre. Eventualmente volví a la cama. A la mañana siguiente descubrí que alguien había estado usando alguna herramienta silenciosa para cortar un enorme agujero en la ventana de la sala, pero se detuvo a medio proceso. Estaban intentando entrar, justo enseguida de mi habitación. Supongo que las luces que encendí los asustó. Yo soy bombero. Nos llamaron por el incendio de un árbol causado por unas líneas de electricidad caídas. Llegamos en el camión y yo estaba confiando que mi conductor y líder de equipo estaban haciendo su trabajo y estaban atentos al entorno. Salimos del camión y nos estacionamos enseguida de unas líneas que no estaban caídas, las que sí se cayeron se desconectaron de la electricidad con la caída. Era una noche con mucho viento y podía ver cómo las líneas se movían, así que le dije a mi líder que eso me preocupaba, pero él dijo que todo estaría bien. Preparamos la manguera. Había riesgo de que el fuego se extendiera a una casa cercana y yo estaba listo para apagarlo junto con 2 compañeros cuando tuve un escalofrío. Volteé a ver las líneas de electricidad que se sacudían salvajemente y grité, todos muévanse. Los 3 corrimos y nos quitamos del camino cuando escuchamos un crujido y la línea que estaba sobre nosotros se soltó aún con electricidad. Si no hubiera tenido ese escalofrío era muy probable que hubiéramos quedado fritos. Alguien entró a mi trabajo y de inmediato me dio el sentimiento de, estoy en peligro. Trabajo en un lugar donde el 60% de los clientes son chicos pequeños y naturalmente me pongo protector con ellos, pero no iba a llamar a la policía solo porque alguien me daba malas vibras. Él se acercaba a los pequeños, pero no hacía nada ni los ponía incómodos, así que no había nada que pudiera hacer. Él se fue y ya no pensé en eso, hasta que llegó otro cliente y me dio el mismo sentimiento. Así que pensé, solo estoy ansioso hoy. El tipo está hablando de Donkey Kong y eso, una conversación casual. Entonces él dijo, soy mejor amigo de Martin Bryant, el autor de la del Puerto Arthur de 1996, quien está en confinamiento permanente y no puede hablar ni siquiera con la persona que le lleva la comida. Eso me puso un poco nervioso. Entonces el tipo raro de antes volvió y el que estaba hablando conmigo dijo, yo lo conozco, fuimos a prisión juntos. De inmediato empecé a tener un ataque de pánico y tuve que terminar la conversación lo más pronto posible para ir a llamar a mi gerente y decirle que necesitaba a alguien más en la tienda porque estaba solo en ese momento. Ellos llamaron a la policía de inmediato y resultó que estos 2 tipos eran unos registrados. Ninguno de los 2 tenía permitido estar cerca de mi trabajo porque estábamos muy cerca del centro de Sydney y ellos tenían prohibido acercarse a cualquier lugar donde hubiera pequeños. Recientemente fui a la corte por este asunto, esperé horas para entrar y se declararon culpables a último segundo. Soy mujer y cuando yo estaba en la prepa, tenía unos 14 y estaba volviendo a casa. Vivía como a 5 minutos de distancia y me di cuenta que un hombre me estaba siguiendo. Él no me miraba, estaba viendo su teléfono y traía puesta una gorra, por lo que no pude ver bien su cara. En fin, me dio mala vibra. Llegué a mi edificio de apartamentos y el tipo seguía detrás de mí. Conozco a casi todos los que viven en el edificio y a él no recordaba haberlo visto antes. A último momento decidí que no me metería al pasillo, di una vuelta y me metí a una tienda donde esperé a que llegara mi mamá. 2 días después de este incidente se dio a conocer la noticia de que una chica de 11 que iba a mi escuela fue violada en el edificio detrás del mío. El tipo al que atraparon se parecía mucho al que me había seguido a mí y, dado a la cercanía de tiempo y lugar, hay una alta probabilidad de que sea él mismo. A los 5 yo casi fui secuestrado por extraños en el parque quienes tenían un montón de juguetes en una sábana e intentaron engañarme para que me suba a su caravana. Yo volteé a ver a mi papá, que estaba hablando con su amigo a unos 90 metros. Entonces sentí un dolor de pancita, cuando uno de ellos intentó obligarme al tratar de tomar mi brazo. Eso hizo que gritara y salí corriendo hacia mi papá. Años después me enteré que esas mismas personas habían secuestrado a otros chicos que no tuvieron tanta suerte. Desde entonces nunca ignoré un instinto como ese. Un día estaba caminando a casa, no era tarde y soy de un área segura, pero era esa época del año donde se hace de noche más temprano, por lo que sentía tenebroso. En fin, pasé enseguida de un tipo en un suéter y pantalones rojos. Él me miró extraño. Tal vez estaba en sustancias, o tal vez estaba tomado, pensé, pero algo no se sentía bien respecto a él. Seguí caminando, volteé hacia atrás y él seguía ahí. Crucé la calle y él también la cruzó. Tan pronto como di vuelta en una esquina corrí hasta mi apartamento,
puse la clave de la puerta rápido y esperé. Él apareció un minuto después y se me quedó viendo a través de la puerta. Se me quedó viendo por unos 10 o más segundos y luego corrió de vuelta por donde venía. Un tipo se bajó del autobús en la misma parada que yo. Eran como las 8 de la noche en octubre, por lo que ya estaba algo oscuro. Él me había hablado en el autobús, una frase corta sobre el clima. En fin, se bajó del autobús después de mí. Crucé la calle y noté que él se fue en la dirección opuesta. Me aseguré de verlo yéndose, pero algo en mi estómago no confiaba en él. Para llegar a mi casa tengo que caminar por una colina cuyo camino va enseguida de una enorme pared de piedra. Es una zona aislada. Normalmente yo escucho música mientras camino, pero esta vez decidí no hacerlo. Iba a mitad de camino cuando tuve este horrible sentimiento. Saqué mi teléfono, marqué el número de mi mamá y cuando lo hice escuché pasos de alguien corriendo detrás de mí. Sabía que era el mismo tipo de antes. Me di la vuelta y él venía corriendo a toda velocidad hacia mí. Lo miré directo a los ojos, lista para pelear por mi vida. Y entonces mi mamá contestó el teléfono y dije, «Hola mamá». El tipo bajó la velocidad hasta trotar y pasó trotando enseguida de mí diciendo, «Buenas tardes». Le pedí a mi mamá que se quede en la línea conmigo y su novio salió a buscarme en la cima de la colina. El tipo no se veía por ningún lado. Él definitivamente venía directo a atacarme, pero dándome la vuelta para enfrentarlo hice que se la pensara 2 veces. Yo trabajé como la chica que reparte los chats en un bar. Una noche, rechacé a alguien que me pidió mi número. No era algo poco común y él no parecía estar enojado por eso. Todo el intercambio no fue nada extraño. Durante las primeras horas después de que cerró el bar, yo estaba saliendo por la puerta de atrás hacia el estacionamiento como siempre cuando me di cuenta que la luz de afuera, que funciona con un sensor de movimiento, estaba encendida. Me sentí incómoda, así que fui a la puerta de enfrente y le pedí a uno de los guardias que me acompañe a mi auto. Cuando dimos la vuelta vimos a este tipo acechando la puerta de atrás con su cinturón enredado en las manos. Cuando nos vio empezó a gritar que yo era una p*** y que debía irme con San Pedro. Luego se fue hacia la calle y nunca lo volví a ver. Ha habido unas pocas veces en las que no le hice caso a mi instinto, pero hay una ocasión en la que sí le hice caso que sobresale. Yo solía vivir en un pequeño pueblo de Minnesota cerca de las vías del tren y de un camino para correr que se extendía fuera del pueblo hacia el bosque. Una tarde, estaba sentado fuera de mi casa tomando unas bebidas con mi amigo. 2 tipos que salieron de la nada caminaron hacia nosotros y había algo raro en ellos. Es un pueblo lleno de universitarios y es normal que la gente tomada se acerque aleatoriamente solo para decir hola mientras van o vienen de los bares del centro. Pero estos tipos tenían una extraña vibra. Yo tenía un pequeño bate enseguida de mí, por lo que lo tomé y me lo puse en el regazo. Uno de los tipos nos preguntó, ¿tendrán un cigarrillo de sobra? Y mi amigo le dijo que no. El otro tipo se acercó mucho y dijo, ¿vieron mi cara? Yo seguí viendo hacia enfrente, pero no directamente hacia él y le dije, no vimos nada. Él dijo algo como, muy bien, y ambos se fueron. 2 noches después, yo estaba sentado en mi sala con el mismo amigo y en la tele salieron las noticias locales. 2 chicos habían sido arrestados por robar y apuñalar a un hombre 2 noches antes en el camino que va junto a las vías del tren enseguida de mi casa. Mi amigo había visto las caras de los tipos mientras se acercaron y yo vi claro como el agua el rostro del que pidió el cigarrillo. Eran esos mismos tipos. Estaba en un mercado de granjeros en el centro de Chico, California con mi esposa. Soy alto y blanco y mi esposa es asiática y bajita. Por encima de la multitud vi a 2 tipos de apariencia muy ruda, uno bastante alto y el otro bajito con una esvástica tatuada en la frente como Charles Manson. El tipo bajito con el tatuaje y yo hicimos contacto visual desde la distancia y luego le hizo un gesto a su amigo apuntando hacia mí. Yo le alerté a mi esposa y le dije que nos íbamos a ir de inmediato. Ella pensó que yo estaba sobrereaccionando y quería seguir de compras, pero yo le dije que no y nos fuimos. 6 meses después estábamos viendo a los más buscados de Estados Unidos y adivinen quién apareció por un doble homicidio en Oroville, California. Esos 2 tipos. Aún hablamos sobre eso de vez en cuando y me siguen dando escalofríos a pesar de que ya pasaron 15 años. Estaba en Turquía de vacaciones cuando tenía unos 7 u 8 años y me hice amigo de otros turistas, pero también de algunos locales, todos de edades entre 8 y 16. Estos 2 chicos locales tenían unos 16. En un punto durante la tarde-noche ellos preguntaron si quería ir con ellos a los go-karts por fuera del hotel. Yo acepté. Como a los 30 segundos de ir caminando con ellos tuve el sentimiento más espeluznante que nunca había tenido en mi vida. Todos los vellos de mi piel se erizaron y tuve un sentimiento de vacío en el estómago. Se sentía como si una fuerza sobrenatural me estaba advirtiendo de algo. Me di media vuelta y corrí tan rápido como pude de vuelta al hotel. Ni siquiera volteé hacia atrás. Cuando volví,
mi mamá me preguntó dónde había estado y yo le dije que en el baño con dolor de estómago. Lo raro es que me llevaba bien con esos dos chicos, pero pensándolo bien, ¿por qué dos chicos locales de 16 tendrían un genuino interés en ir a los go-karts con un turista de 8? Siento que me salvé de algo feo, pero nunca lo sabremos. Yo soy una mujer pequeña y tenía 19 en ese entonces. Terminé de trabajar a las 10 de la noche y pasé a la tienda en mi caminata hacia casa, unas 10 cuadras. Llevaba mis manos llenas de bolsas de mandado y noté un auto que pasó enseguida de mí en dirección opuesta. Escuché que dio una vuelta en U detrás de mí y se estacionó. Me dije a mí misma, probablemente es alguien que también está llegando a casa después del trabajo. Pero entonces escuché pasos detrás de mí. Me di la vuelta y era un hombre de unos 30. Él no dijo nada, pero dejó de caminar cuando yo dejé de caminar. Seguí caminando, un poco más rápido ahora y podía escuchar que él también aceleraba el paso. Me di la vuelta otra vez y le dije, ¿qué pasa? Él dijo que nada. Me volví a dar la vuelta y seguí caminando aceleradamente y lo escuchaba que él también se apresuraba. Estaba como a 4 cuadras de casa y tuve un subidón de adrenalina que me hizo soltar las bolsas y correr. Llegué a casa, le dije a mi novio lo que estaba pasando y mientras él salía a buscar al tipo, el tipo pasó en su auto. Llamamos a la policía, les dimos la descripción del tipo y el operador nos dijo que ya tenían varios reportes sobre el mismo tipo. Realmente espero que nunca haya podido atrapar a nadie y que termine en la cárcel. Muy agradecida de haber hecho caso a mi instinto. Vivo en el sur de California y al crecer cerca de la playa iba mucho a surfear. Casi todos los días durante el verano con mis amigos. Un día quería ir, pero nadie más podía ir, así que decidí ir solo. No era mayor problema. Ya había ido a surfear solo en el pasado y siempre hay otras personas ahí con quienes pasar el rato. En fin, llegué a la playa y me di cuenta que no había nadie. Más olas para mí, pensé, pero después de un rato algo no se sentía bien. No sé cómo explicarlo realmente, pero era un sentimiento muy extraño, como si me estuvieran observando. Creo que nunca había sentido un sentimiento como ese antes, pero le hice caso y me fui a casa. A la mañana siguiente un nadador se fue con San Pedro en esa misma playa exactamente por el ataque de un enorme tiburón blanco. Esta es una historia 1000% real sobre cómo mi adicción a los cigarrillos salvó mi vida en el 911. Vivo en Pensilvania, pero solía trabajar en Manhattan cuando tenía 20 y todavía vivía con mis padres. Mi hermano mayor también trabajaba en Nueva York y normalmente tomábamos el mismo tren para ir a la ciudad. Una mañana, mi hermano tenía que ir a la ciudad temprano para una reunión, así que fui a la estación con él para tomar un tren más temprano. Esto hubiera resultado en que hubiera llegado a mi oficina demasiado temprano y, como era un empleado básico y relativamente nuevo, no tenía mucho que hacer si llegaba temprano. Yo ya había estado en la cima del Empire State y de la Estatua de la Libertad, pero nunca había ido a la cima del World Trade Center. Así que pensé, ¿por qué no tomar el tren más temprano, bajarme donde se baje mi hermano e ir a ver las vistas en las torres? Llegaría un poco tarde al trabajo, pero no había problema. Llegó el tren y sentí la necesidad de fumar, necesidad que en ese entonces no podía evitar. Así que le dije a mi hermano que tomaría el siguiente tren y simplemente me iría directo al trabajo. Ya iría otro día a ver las vistas desde el World Trade Center. Y eso hice. Encendí un cigarrillo, esperé el siguiente tren y llegué a la ciudad de Nueva York mientras se estaba desatando el caos del 911. Yo una vez rechacé a un chico que me invitó a salir de la nada en la parada del autobús. Él era perfectamente educado y no era feo y se tomó mi no con gracia. Pero yo sentí una mala vibra por algún motivo y decidí tomar el autobús en dirección contraria a último minuto directo a casa de mi novio para evitar a ese tipo. Unos días después, leyendo el periódico, había una noticia realmente horrible sobre crueldad justo en esa intersección y el dibujo hablado del sospechoso era idéntico al chico que me invitó a salir. ¿Quién sabe cómo tratará a las mujeres y a animales de esa forma? Me pongo incómoda de solo hablar de esto.